En nombre de la Iglesia Bautista Tecuesta, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están sintonizando y que nos siguen en este tiempo para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Gracias por su interés y Dios les ha de bendecir su vida y les ha de dar crecimiento espiritual, ustedes, así como ustedes lo buscan. Vamos a seguir hablando acerca de la unidad de la iglesia, que es lo que hemos estado viniendo hemos cubierto en todos en estos tiempos pasados, en estas semanas que hemos estado hablando acerca de la iglesia. En la iglesia de Dios, como conocemos, necesitamos fortalecernos mutuamente y esto pues nos ayuda a vivir como a Dios le agrada. El fortalecimiento que vamos a estar analizando en el día de hoy no es físico, sino más bien espiritual, aunque sí sabemos que nosotros necesitamos ayuda mutua por si acaso tenemos que mover un objeto pesado, pues obviamente no lo podemos hacer solo, ¿verdad? En la iglesia de Dios, en nuestro medio, necesitamos de fortalecernos los unos a los otros, pero en lo espiritual. Así que esto es lo que vamos a estar mirando y particularmente en la misma carta que venimos siguiendo, la carta de Pablo a los Efesios. Estamos nosotros ahora en el capítulo 5, vamos a comenzar con el versículo 8, si pueden ustedes voltear ahí en este tiempo. Vamos a estar leyendo, vamos a hacer 3 puntos, vamos a leer los primeros versículos y vamos a estar analizando a ver qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en esta su palabra, la palabra de Dios, cómo nos alienta a fortalecernos los unos a los otros. Si estamos ahí en Efesios capítulo 5, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 8. Capítulo 5 de Efesios, versículo 8, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Vamos a mirarlo inmediatamente, y el apóstol Pablo nos propone pues una actitud positiva basada en lo que ahora somos. Hemos pasado de andar en las tinieblas y ahora venimos a pertenecer a la luz, así como nos dice su palabra, donde comenzamos leyendo en el versículo 8, ¿verdad? En otros tiempos éramos tinieblas y éramos considerados que andábamos nosotros caminando en las tinieblas. ¿Qué significa eso de las tinieblas? Pues que andábamos nosotros caminando en pecado, pero ahora pertenecemos a la luz de Cristo, con la que nos ha bendecido en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Pues propone una actitud positiva basada en lo que ahora somos, ¿no? Somos luz en el Señor y nos propone que nosotros andemos como hijos de la luz. Ya no nos andamos escondiendo en la oscuridad, porque ahora le pertenecemos a Cristo y ahora somos nosotros también resplandores de aquella luz. Que andemos como hijos de luz mostrando el fruto del Espíritu, nos dice, si leemos ahí en el versículo 9, nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mire que esto aquí Pablo lo presenta en un sentido simbólico, ¿verdad? Para hablar acerca del favor de Dios, porque eso es lo que recibimos nosotros. Nosotros recibimos las bendiciones espirituales, pero eso viene de parte de Dios, no es algo de que
traemos y nosotros mismos lo podemos producir. Dios es el que nos extiende pues estas bendiciones del fruto espiritual. Y cuando Pablo nos anima acá diciéndose llenos del Espíritu, es porque quiere ver el fruto espiritual mostrado en nuestra vida. Ahora en nuestro caminar diario, ¿no? Vamos a mostrar los frutos del Espíritu. Y la persona pues que conoce el verdadero valor y lo prueba de vivir una vida que es agradable al Señor, pues muestra los frutos del Espíritu, ¿no? Leemos ahí una vez más, el fruto del Espíritu, como lo menciona en el versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad, y eso es lo que nosotros mostramos ahora, ¿verdad? Si somos ahora la luz que reflejamos de Cristo Jesús, pues también tenemos que mostrar acerca del fruto espiritual que tenemos en nuestros corazones. Andemos como hijos de la luz, nos dice, reprendiendo las obras de las tinieblas, pues el creyente no vive con timidez del mal que pueda sufrir. Vive con fe, confiando que Dios vive en nosotros y también actúa a través nuestro, ¿verdad? Nosotros vivimos una vida ahora espiritual y tenemos fe, tenemos confianza en el Señor. El que anda ahora en la luz no participa de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no son parte del Espíritu, obviamente, ni el fruto del Espíritu. Al contrario, ¿no? El creyente las reprende y las halla vergonzosas porque la luz en la cual andamos pues revela lo que está en las tinieblas, ¿no? Si somos luz y en las tinieblas que existe alrededor nuestro, porque en el mundo está lleno de pecado, pues obviamente como luz que somos, estamos nosotros pues vislumbrando a aquel que anda en pecado. Nosotros pues alumbramos con la luz de Cristo y damos claridad. No nos dejemos ser engañados por la luz, por la oscuridad tampoco, ¿verdad? Si nosotros andamos en la luz, pues ya nosotros no participamos de las tinieblas. Andemos como hijos de luz cuando despertamos a la luz de Cristo, ¿no? Ahí nos dice en el versículo 14 que despierta tú que duermes, nos dice. Dios nunca nos priva de nuestro libre albedrío, nos da todavía la opción de escoger. Él nos da toda la luz que necesitamos para vencer. Pero uno tiene que mostrar iniciativa y echar mano para ser diariamente revestido con la luz de Cristo. Por eso Pablo pues nos reta a despertar de la ignorancia y caminar bajo la luz del Señor. Esto pues es lo que con lo que nos está fortaleciendo la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios y también hablándonos a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Vamos al segundo punto, la segunda lectura que tenemos, y aquí pues Pablo nos habla acerca de utilizar el tiempo sabiamente. Vamos a leer ahí, continuamos con el versículo 15. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Póngale atención. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Como cristianos debemos aconsejarnos mutuamente en cómo utilizar nuestro tiempo para hacer avanzar el Evangelio y la causa del reino celestial. Nosotros somos ahora los enviados a llevar esta luz del Evangelio para que todo aquello que anda en oscuridad ahora toque sus corazones,
¿Pueden cambiar de la oscuridad a la luz? Seguro que sí. Pues testimonios somos, ¿verdad? Porque antes nosotros andábamos en tinieblas y ahora caminamos en la luz. Nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, miren lo que comienza diciendo acá, porque Dios quiere que andemos con diligencia, ¿verdad? Pero nos llama la atención, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa andar con diligencia? Así como nos lo menciona el apóstol Pablo en el versículo 15, donde nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, cómo andar diligentemente, ¿verdad? Y esto significa pues que andemos con rapidez, con prontitud, con prisa. No hay tiempo que desperdiciar. El tiempo para nosotros es oro. Y tenemos que utilizarlo de una forma de que sea productiva, que podamos nosotros alcanzar a otros para Cristo Jesús. Miren que el mismo Señor Jesús pues comenzó en su ministerio y lo inició rápidamente. Cuando ya vino el tiempo de manifestarse al mundo, en el mundo en que vivía en ese tiempo, pues, ¿qué fue lo que hizo? Se bautizó, fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches para hacer su ayuno, y luego regresó y comenzó inmediatamente su ministerio. Así que así somos los llamados de Dios, ¿verdad? Somos llamados pues y no tenemos tiempo que perder. Seguro de que nos preparamos, seguro de que leemos la Biblia y vamos a estar buscando la forma en cómo mejor presentar el Evangelio del Señor. Así que esto es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Por medio del apóstol Pablo, que andemos con diligencia. No como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que miren esto, estamos como quien dice en contra de la corriente. Estamos nosotros en un subir yendo hasta la cumbre de la montaña, ¿verdad? Y todo lo que viene en contra nuestro pues es el mundo en sí que busca el detenernos, ¿no? Y esta es la corriente mundialista que trata de prevenir a los hijos de Dios llegar a todas las personas que Dios ya tiene preparado para la salvación. Así que no desperdiciemos la oportunidad que nos presenta el Señor, ¿verdad? Vamos nosotros a utilizar el tiempo muy sabiamente. Miren que pues obviamente hay muchas cosas que nos pueden detener, que nos pueden llevar por otros caminos, ¿verdad? Hay tantas cosas hoy en día en lo que es juegos electrónicos, lugares que visitar o ver la televisión, que fíjense, que déjenme mencionarles, que mejor es quedarse en la casita, dicen algunos, en vez de ir a la iglesia. O que quizás ver un programa de televisión en vez de ver un programa que sea educativo quizás, y también de que sea de fortalecimiento espiritual como este que estamos produciendo en este tiempo. Así que las cosas en el mundo siempre atrae a las personas para que no vengan y busquen de Dios. Miren que estas clases de lucha también las tenía Pablo. Conocemos nosotros un seguidor de Cristo, un siervo del Señor, y aún en todo lo que él representa y lo que nosotros aprendemos de Pablo, él también tenía lucha. Era un hombre como nosotros y tenía estas pruebas. Lo leemos ahí, algo que él mismo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que nos habla ahí, comenzando en el versículo 21. Lo invito a voltear ahí quizás, si tiene sus Biblias, si no, mírenlo aquí en la pantalla. Dice así el apóstol Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo.
Pues fíjese, para que nos demos cuenta, ¿no?, que Pablo tenía estas luchas constantes también con su naturaleza pecaminosa, quizás que en otro tiempo él llevaba, y que también pues morando en él, ahora lo espiritual con la previa naturaleza pues estaban en luchas también. Así que, pero Pablo siempre luchando en contra de esto porque quería dominarla, quería traer bajo la servidumbre y el señorío de Cristo Jesús. Vamos a tener nosotros esa lucha también, seguro, sí, porque estamos nosotros viviendo en la carne, estamos viviendo en este mundo donde existe el pecado, estamos siendo tentados por el enemigo. Así que queremos nosotros agarrarnos fuertemente de la mano de Dios. Por eso dice Pablo, anima a los hermanos a no ser insensatos, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre nosotros buscamos de la voluntad de Dios. Y Dios pues busca que nosotros nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? Pero con una diferencia, que debemos entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Él, porque solamente la voluntad de Él nosotros perseguimos, nosotros buscamos, ¿verdad? Y quizás en ocasiones nos vayamos por otros caminos y necesitamos mutuamente quizás de recordarnos que estamos caminando con el Señor y que debemos de buscar su voluntad. Así que no tenemos tiempo para desperdiciar, vamos a andar con diligencia. Pero acordémonos algo, que la urgencia puede causar también un fracaso. Debemos andar nosotros con urgencia, pero también con sabiduría para correr y terminar la carrera de la fe. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que hacen los insensatos? Aquellas personas que caminan sin Dios, sin Cristo. Vamos a leer el segundo punto. El tercer punto que se inicia aquí en el versículo 18. Queremos leerlo primeramente. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 5, comenzando el versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren que para el apóstol Pablo aquí no hay mejor manera de vivir en Cristo que estar lleno del Espíritu Santo. Miren, y esto es algo en que insiste, ¿no? Y lo compara un poquito con el ebrio, quizás, de que está bajo el control del alcohol. El creyente debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Debemos estar buscando siempre estar llenos del Espíritu. Y cuando el creyente está lleno del Espíritu, pues lo manifiesta de varias maneras. De una manera espiritual, obviamente, y se manifiesta con alabanzas al Señor. Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que nos dice el versículo 19. Y miren qué es lo que tiene el apóstol Pablo en mente aquí. Pues está hablando acerca de la alabanza y la adoración que nosotros le traemos a nuestro Dios individualmente, pero acordémonos de que nos reunimos los domingos y también en nuestra iglesia nos reunimos los jueves para alabar a Dios. Así que esto es lo que nos menciona aquí el apóstol Pablo, ¿no? De que el que está lleno del Espíritu alaba a Dios en todo momento. La adoración que el pueblo de Dios eleva al cantarle a Dios proviene del corazón, de muy adentro, ¿verdad? Y obviamente nosotros conocemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando aquí en este cuerpo.
El cristiano también manifiesta la llenura del Espíritu con su gratitud. Miren el versículo 20, y esto es muy importante, mis hermanos. Miren lo que dice: dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta práctica, esto que nosotros hacemos, los cristianos, de dar gracias a Dios continuamente de todas las cosas, demuestra una llenura espiritual. Algo de que el Espíritu abre nuestros ojos y nos damos cuenta de cómo Dios está actuando en medio nuestro. Siempre nosotros pedimos cuando oramos de que Dios envíe su Santo Espíritu delante nuestro para que vaya abriendo camino. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que cómo se desenvuelve, cómo se desarrollan las cosas delante de nuestros ojos, damos gracias a Dios. Quizás algo nos salga mal, pero es Dios también cerrando puertas, abriendo puertas. En algunas ocasiones nos desviamos un poquito, pero el Espíritu Santo nos está guiando. Así que obviamente nuestro corazón da gracias a Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo tengamos en cuenta bien de esto, porque cuando nosotros damos gracias siempre es por lo que Cristo hizo por nosotros, y por eso es que nosotros utilizamos el nombre de Cristo para darle gracias a Dios, ¿verdad? Así que eso muestra pues la llenura también del Espíritu del cristiano. También se manifiesta con la sumisión bajo el temor de Dios. Mostrando a nosotros el temor de Dios no significa que temblemos delante de su presencia, sino que tenemos reverencia a Dios. Nosotros le honramos, ¿verdad? Nos sometemos unos a otros, nos dice ahí el versículo 21, en el temor de Dios. Así pues, el Espíritu Santo mantiene a la iglesia como un cuerpo unido, responsables los unos a los otros, y todos temerosos, honrando al Dios que nos redimió. Pues Dios completa la obra en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, obviamente nosotros ya conocemos que lo que Cristo hizo por nosotros ya es historia. Fue 2000 años atrás que Él hizo esto por nosotros, ¿verdad? Nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, y ahora pues nos limpia de pecado. Así que esto es la palabra de Dios que hemos examinado en este día. Pablo pues dando ánimo a la iglesia. Él nos dice pues que nos fortalezcamos los unos a los otros para vivir como Dios desea. Así que lo que nos está mencionando acá es que nosotros nos debemos ayudar mutuamente, ¿verdad? Para que sigamos pues a los preceptos, lo que Dios quiere para nosotros. Acordémonos, si ustedes han leído Mateo capítulo 12, cuando el Señor Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, pues fue para fortalecimiento del uno con el otro. Necesitamos nosotros el uno del otro. Por ejemplo, de que si vamos a presentar el Evangelio de Dios, uno está presentando el Evangelio y el otro está fortaleciéndolo, orando en ese momento en el Espíritu para que Dios le dé palabra de convicción para aquel que está escuchando. Así que nosotros nos involucramos en esto también, así como la palabra de Dios nos deja saber. Busquemos quizás del hermano que recién quizás esté comenzando, que esté débil en la fe, y vamos a fortalecerlo, vamos a darle palabra de aliento, vamos a darle la palabra de Dios también. Y si hay que corregir en alguna forma, pues hagámoslo con amor, ¿no? Así que esta es la lección que en este día la palabra de Dios nos tiene para nosotros. Fortalezcámonos mutuamente. Con esto concluimos. Gracias por la sintonía, pero en este tiempo, antes de despedirnos, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, nos presentamos delante de la presencia de Dios. Amado Dios, gracias, Señor, te damos por tu palabra.
que fue discernida en este día. Gracias, mi Dios, porque nos alientas a ayudarnos mutuamente, a fortalecernos en la fe principalmente, porque queremos hacer nosotros tu obra, Padre Santísimo, y necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe también, de que nos estemos ayudando mutuamente. Gracias, mi Dios, porque reconocemos que todavía vivimos en este mundo pecaminoso y que hay muchas piedras de tropiezo, Padre Santísimo, y necesitamos de ti. Gracias por este tiempo de que tú nos has brindado, Padre, para recapacitar que nuestra fortaleza no está siempre en nosotros nada más, sino en el fortalecimiento de la iglesia en la cual nosotros nos unimos ahora y trabajamos en lo que tú nos envías a hacer. Gracias por este tiempo, Padre. Bendice a todos los que están escuchando esta charla, Padre Santísimo. Guárdales, mira sus hogares, mira quizás las peticiones que tengan en sus corazones, sus familiares y todos sus seres queridos, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, gracias una vez más por la sintonía. No se olviden, tenemos pues una cita este domingo una vez más. Si no están cerca de nosotros, pues nos pueden sintonizar a través de estas redes sociales. A las 10 de la mañana comenzamos el servicio y también pues los jueves visítenos una vez más la próxima semana. Si están alrededor nuestro, por favor vengan a visitarnos. Gracias, que el Señor les continúe bendiciendo.